reclutaban a todos. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Andrea. Gracias a ustedes por invitarme. Queremos hablar sobre la decisión que toma la Sala Penal de la Corte Suprema para otorgar el beneficio de la libertad condicional a 7 condenados por violaciones a los derechos humanos. Y lo primero que quería preguntarle, diputada, es si usted considera que aquí definitivamente hay un cambio de criterio de la Corte Suprema en relación a lo que había hecho hasta ahora. Andrea, lo que hay acá es un fallo aberrante desde el punto de vista jurídico, absolutamente contrario a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile e incluso contradictorio con la reglamentación interna, tanto con el decreto 321 como con el decreto 924, aún con la reglamentación interna es contradictorio. Entonces, es aberrante desde ese punto de vista y yo diría que es una tremenda y pésima señal social, porque las resoluciones de los tribunales de justicia, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, tienen un efecto social. Ahora, y tienen un efecto ético sobre la sociedad. Diputada, vamos a hablar en detalle de eso, pero ¿cuál cree usted que es la causa de este cambio de criterio que aplica la Corte Suprema? Hay quienes lo atribuyen directamente a la salida de Milton Juica. ¿A usted le parece que es así? ¿Que hay un cambio a partir de ese...? Andrea, aquí todos y cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial, y con mayor razón los que integran los Tribunales Superiores de Justicia, conocen el derecho internacional. Es lo que yo supongo, que lo conocen, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es un mero cambio de doctrina porque no están los ministros Juica o no está el ministro Brito. Eso no es posible, a mi juicio, darle esa perspectiva. Esta resolución del Poder Judicial tiene muchas causas. Andrea, aquí, no solo los miembros del Poder Judicial, todos los miembros de la élite política, todos y cada uno de ellos, desde el año 90 en adelante, todos saben exactamente lo que en este país ocurrió. Saben que este país fue un reducto del terror. Saben que aquí se asesinaron mujeres embarazadas. Saben que se hicieron desaparecer personas, miles de personas, que se ejecutaron miles de personas, que se torturó en forma sistemática y masiva. Eso lo saben todos, absolutamente todos. De este Parlamento, el Parlamento pasado, el Parlamento antepasado y del anterior. Todos los ministros que fueron parte de los gobiernos sucesivos del régimen de transición y de la postdictadura, lo saben. Por lo tanto, en este país, Andrea, se cometieron los crímenes más repugnantes para la conciencia civilizada de la humanidad. Y cuando se cometen los crímenes más repugnantes, el Estado está obligado a sancionar. Está obligado a investigar y sancionar. Y sancionar significa no solo aplicar una condena, sino que aplicarla en forma oportuna. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Tenemos 40 años de impunidad, porque esa es la verdad. Dosis relativas de justicia miserables. Andrea, quiero terminar. Eso es inaceptable. Y ahora, además de penas absolutamente irrisorias, estos tipos que acaban de ser liberados, los 7 tipos criminales que acaban de ser liberados, estaban condenados ni más ni menos que por la desaparición forzada del director del hospital de Cunco, de 3 jóvenes uruguayos y por secuestro seguido de homicidio. ¿Y sabe usted cuáles son las penas que tenían asignadas? Penas ridículas, 5 años, 6 años, en uno de los casos 10. Y ahora, además, la reducción de la pena, obviando todas las normas internacionales a las cuales está obligado todos esos ministros que hoy día resolvieron esto. Lo mismo, están diputada, obligados. ¿cómo por se lo entiende tanto, esta es determinación? Porque lo que dice la Corte es que sí se cumple con los requisitos para optar a este beneficio. La pena privativa de libertad de más de 1 año de duración, ha cumplido la mitad de su condena, conducta intachable en el establecimiento penal y el asistir a talleres de oficio o conferencias educativas que se hayan realizado en el recinto donde se cumple la pena, que es básicamente lo que se establece como condiciones para cualquier persona que está privada de libertad. ¿A qué atribuye esto entonces esta determinación? Finalmente, ¿a qué se atribuye? A haber soslayado absolutamente las obligaciones que el Estado de Chile tiene. ¿Pero por qué, diputada? ¿Por qué cree usted? Eso no lo puedo saber yo. Yo no puedo saber qué es lo que piensa en su fuero íntimo Dolmech, no me interesa, o lo que piensa Valderrama o Quincelmir, es completamente irrelevante. El tema es que los jueces hablan por sus resoluciones, y al haber dictado una resolución que obvia el Estatuto de Roma y que más aún dicen que no es aplicable, no obstante que es ley de la
República y que, por cierto, otros ministros lo aplicaron en muchas resoluciones. O sea, pretender que el Estatuto de Roma no es ley de la República y que ahí, y no solo ahí, Andrea, en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc, como para la ex Yugoslavia, como para Ruanda, como para Sierra Leona, se establecen muy claramente los estándares para dar beneficios carcelarios a genocidas, a criminales de guerra o a criminales de lesa humanidad. ¿Y cuáles son esos estándares? En primer lugar, que la pena sea proporcional a la gravedad del delito que cometieron, cuestión que en estos 7 sujetos no se da. Obviamente, la mayoría, pues solamente un puñado de criminales de lesa humanidad en Chile tienen una pena proporcional a las brutalidades que cometieron. En segundo lugar, que hayan cumplido 2/3 de la pena. Y lo más importante es que hayan cooperado desde sus inicios y en forma continuada con la acción de la justicia. Y además señalan las normas internacionales, en concreto el Estatuto, en las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, que además estén auténticamente disociados de los crímenes que cometieron. ¿Qué significa eso? No significa ir a la consulta del psiquiatra a decirle que están arrepentidos, ni al confesionario donde un sacerdote. Significa que hayan entregado antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron. Ese requisito ninguno de los criminales que están en Punta Peuco lo cumple. Ahora también en el fallo la Corte Suprema o esta Sala Penal cita un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre beneficios carcelarios a condenados por crímenes de guerra y o delitos de lesa humanidad, que se refiere a la posibilidad de conceder regalías a los condenados por delitos contra los derechos humanos. Entre otras cosas, dice que desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, la posibilidad de aplicar atenuantes y beneficios respecto de condenados por estos crímenes es aceptada a condición que la sanción impuesta sea efectiva. ¿A usted le parece un argumento para otorgar este beneficio? Es una alusión absolutamente torcida del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a tal punto que quien fue su directora cuando se dio ese informe, Lorena Frie, hizo absolutamente la salvedad y la aclaración sobre esta interpretación torcida que hace la resolución de 2 líneas del informe. Mire, Andrea, todo esto a 40 años de que se cometieron crímenes horrendos en este país, ¿no es cierto? Esto no es magia, no es por magia ni es por casualidad. Aquí está la responsabilidad de muchos, de muchos. ¿De quiénes? Voy a señalarle porque no son con nombres y apellidos, porque no son responsabilidades personales, son responsabilidades políticas. En primer lugar, una dictadura, ¿no es cierto?, que intentó aniquilar a un sector de la población. Ese es un hecho evidente. Una dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, que destruyó el tejido social de este país. ¿Y qué es lo que ocurre después? Cuando la resistencia del movimiento popular permite que esa dictadura termine, comienza una transición que se basa en esta parte sobre pactos de impunidad, que es real y evidente y que estallan en forma dramática cuando Pinochet es detenido en Londres, donde corren a hacer un lobby desesperado para que Pinochet, ¿no es cierto?, lo liberen, inventan enfermedades que nunca tuvo y obligan al ministro del Interior de entonces, Jack Straw, a desconocer la resolución de la Cámara de los Lores. Son parte de sus pactos los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría. Por supuesto que sí, pues el sistema de la transición eso es lo que establece. Y todos y cada uno de los ministros de defensa desde ese entonces han avalado las tesis falsas de que el ejército ni carabineros tienen información, lo cual es mentira. La tienen a tal punto que nos enteramos ahora que, curiosamente, fíjese que justo quemaron aquellos archivos que estaban digitalizados justo en el periodo en que fue asesinado el ministro Frei Montalva. Curioso, ¿no? Diputada, vamos a seguir conversando. Voy a abrir inmediatamente la conversación también al panel. Francisco Vidal. A ver, yo creo que los crímenes de la dictadura cívico-militar te faltó de derecha. En la transición, y más que reconocer un pacto, en la política la correlación de fuerza es fundamental. Y es verdad que a partir de la detención de Pinochet, esto avanzó mucho más rápido. Pero yo quiero preguntarle a la diputada, ¿cuál es la visión, que yo no la comparto, de las defensas de los violadores? Que es bien impresionante, ¿eh? O sea, cómo sobre una misma realidad hay visiones tan distintas. Yo por disciplina me he leído, no todo, pero casi todo,
los documentos de un abogado que se llama Adolfo Paul Latorre, que es como el ideólogo de esa posición. Más allá de que en este mismo programa, cuando estuve invitado el entonces candidato José Antonio Caz, no sé si ustedes se acuerdan, que me llegó el acta de la familia militar en retiro, que acusaba, junto con proclamar a Sebastián Piñera en segunda vuelta, acusaba que los jueces en Chile eran izquierdistas, marxistas, y que en consecuencia prácticamente todos los condenados por derechos humanos eran inocentes. Si uno lee a este abogado en un lenguaje mucho más sofisticado, mucho más preparado, la pregunta, Carmen, es la siguiente: ¿por qué la defensa de los violadores sostiene exactamente al revés de lo que tú sostienes? Y es que los fallos de la Corte Suprema en particular expresan completamente estar fuera del Estado de Derecho, y aún más los acusan de izquierdistas, marxistas y prevaricadores. Esa es mi primera pregunta. Diputada. La puedo contestar, señor Vidal. O sea, obviamente, digamos, a mí no me parece nada extraño la defensa de los genocidas en el Tribunal de Nuremberg, de los criminales de guerra en el Tribunal Internacional para la Yugoslavia, sostienen siempre lo mismo. O sea, los jueces son los responsables, ellos son inocentes, ellos obedecieron órdenes en el mejor de los casos. O sea, no tiene nada de extraño que los abogados de los violadores de derechos humanos estén sosteniendo lo que usted señala. Para mí no tiene nada de extraño. Lo que sí quiero insistir en que los logros que se obtienen en el Poder Judicial en Chile es a partir de un punto de inflexión en que el Poder Judicial lo hace después de la detención de Pinochet en Londres, ¿no es cierto? A partir del año 2000, recién empiezan a reconocer el derecho internacional que nosotros, los abogados de derechos humanos, reivindicamos desde sus orígenes, desde sus inicios, en plena dictadura. Dijimos que era necesario aplicar los convenios de Ginebra. Oídos sordos, porque esa ha sido la realidad. Esa ha sido la realidad de lo que ocurrió en este país. Toda la época de la dictadura, oídos sordos, amparos rechazados. Todo el periodo primero de los 90, todo ese periodo de la transición, oídos sordos, rechazados. Y solo cuando Pinochet, y debemos darle las gracias para siempre al juez Baltasar Garzón y a la jurisdicción universal que tienen las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, que la comunidad internacional les ha reconocido, por cierto, en su desarrollo civilizado, gracias a eso, y traen al genocida, y ahí el Poder Judicial lentamente comienza, ¿no es cierto?, a aceptar nuestros argumentos y a ver que el derecho internacional forma una parte obligatoria cuando se trata de derechos humanos. Esto no es un problema de que tú, a ver si te gustó, si no te gustó. No, el cuerpo jurídico que regula el tema de las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos es un cuerpo que la comunidad internacional desarrolla progresivamente desde que descubre el holocausto nazi. Ahí, con horror, empiezan a regular. ¿Y a qué conclusión llegan? Llegan a que estos crímenes son inadmisibles, que estos crímenes son imprescriptibles y que estos crímenes son de jurisdicción universal. ¿Y saben por qué son de jurisdicción universal? Porque estos crímenes atentan no solo contra la vida de las víctimas, no solo contra la integridad física de los miles de ciudadanos que torturaron, no solo contra la libertad de los miles de ciudadanos que encarcelaron en este país a lo largo de todo el país con campos de concentración oficiales y secretos. No, atentan ni más ni menos que contra la condición del hombre. Ese es el bien jurídico que protege el derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando un Estado viola la condición del hombre, está poniendo en peligro la paz y la seguridad mundial. Eso no lo digo yo, no lo dicen los familiares de las víctimas, lo dice el derecho internacional. Diputada. Y esta caracterización de la condición del hombre es una caracterización que hace el fiscal francés del Tribunal de Nuremberg. Diputada. Entonces, esa es la gravedad ante lo cual este país ha sido traumatizado y respecto del cual no ha habido la respuesta que corresponde. Y por lo tanto, Andrea, aquí lo que se está haciendo es heredar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos
una sociedad degradada en la cual, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando establecemos la impunidad? Que la injusticia es una enorme convivencia y que el crimen es legítimo, regula los conflictos políticos entre las personas. Es legítimo. Esa es la señal que se está mandando. Diputada, tiene pregunta también Gonzalo Miller. Gonzalo. Sí, varias preguntas en realidad. Primero, diputada, ¿usted cree que los prisioneros de Punta Peuco tienen derechos humanos? Todos los ciudadanos de este país, señor Miller, tienen derechos humanos, es obvio. Tantos derechos humanos tienen que han tenido juicios justos, garantías judiciales, cárceles especiales. O sea, todos los ciudadanos de este país tienen derechos humanos. Me parece bien, y estoy de acuerdo. Entonces, quiero dar un paso más, decirle, bueno, la libertad condicional, que es lo que gatilla esta discusión, digamos, ¿ah? El fallo de la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema, la libertad condicional, ¿usted cree que se le debiera negar siempre? No, no creo eso. No o sea, usted está discutiendo los requisitos. A ver, señor, es que para poder ir situando, porque así podemos discutir sobre lo que no estamos de acuerdo, por supuesto, y vamos descartando lo que estamos de acuerdo. Y vamos hablando sobre lo que uno ha dicho, no sobre lo que se supone que dijo. Yo, cuando me refiero a la concurrencia de requisitos, es porque obviamente la libertad condicional es posible concederla cuando concurren los requisitos. Entonces, en el caso de violadores de derechos humanos, sí es posible que haya libertad condicional cuando concurren los requisitos. Entonces, aquí avanzamos respecto ahora de los requisitos, que es donde se produce la diferencia. La sala falla recogiendo los recursos de amparo. En los casos de... Porque aquí uno tiene que tener cuidado en situar. En estas personas que tienen condena, me parece que serán por 5 años, por 10 años, algunos incluso por menos. Ellos cumplieron los requisitos. Salvo dos. Cumplen los requisitos. Cumplen los requisitos de acuerdo a la sala. Cumple los requisitos. No, pues. La Corte de Apelaciones cree que no, y la sala de la Corte Penal, la sala de la Corte Suprema, en lo penal, dice, cumplen con los requisitos, procédase a la libertad condicional. Lo que dice, disculpe, claro, dice tal el como fallo, decían que no concurrían los requisitos para acoger los amparos de los desaparecidos, varias salas de la Corte Suprema. Bueno, por eso estoy preguntando, porque en el fondo fallo es un fallo aberrante. Sí, pero en la misma es un fallo improcedente. En la misma sala, y aquí quiero tener un punto, en la misma sala que ha fallado las condenas de estas personas. Entonces, esta es la sala que ha fallado las condenas. ¿Ah? Y ahora está fallando la libertad condicional. O sea, es la misma sala. Es la misma sala que ha fallado las condenas la que está revisando ahora la libertad condicional. Entonces, usted es abogado. Entonces, por eso es para saber si ha litigado alguna vez. No me ha tocado litigar en la Corte. ¿Sabe el hecho que la sala es la sala integrada por X, A, B, C, porque van integrándose indistintamente, ¿no es cierto?, haya fallado la condena y haya fallado la libertad condicional, no veo qué argumento es. Aquí el argumento es que los jueces están obligados a fallar de acuerdo a derecho. Y estos sujetos, estos tipos, los siete tipos, tienen, en primer lugar, una pena irrisoria, una pena que en el fondo es impunidad. En segundo lugar, perdóneme, señor. En segundo lugar, estos tipos no han cooperado, ni uno de ellos, con la acción de la justicia, ni uno de ellos. Más aún, la Comisión de Libertad Condicional, que les negó la libertad a estos tipos, en el caso de uno de los tipos, señala exactamente que tiene inexistencia de la conciencia del delito y del daño, ni más ni menos. Y la Corte de Apelaciones confirmó eso. Estamos frente a ese punto. Ninguno de estos sujetos criminales entregó jamás antecedente relevante alguno respecto a la organización a la que pertenecía. ¿Cuál es el punto, diputada? Por lo tanto, no pueden tener libertad condicional. Quiero tomar un poco lo que decía Pancho Vidal o tratar de interpretar un poco, decirle, los abogados de la defensa hablan políticamente contra los fallos de las condenas. Y ahora que se da la libertad condicional, en el mérito del proceso, ¿no es cierto?, que es como fallan la Corte, me parece que en la posición política del Partido Comunista y de la suya propia... No es una posición política, es una posición que tiene que ver posición política. No, por favor, yo no he hablado nunca con posición política. Estoy hablando, por favor, estoy hablando con el Estatuto de Roma, que no es un instrumento político. Sí, pero estoy hablando con las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, que no es un instrumento político. Estoy hablando con la jurisprudencia de los tribunales ad hoc internacionales, que no es argumento político, pero por favor. Estoy hablando con argumentos jurídicos. Pero usted leyó y el fallo.
algún método, pero ¿usted cree que no leí el fallo? Eso. Por supuesto que leí el fallo. ¿Y qué dice el segundo fallo? Porque desde los primeros 5 hay un segundo fallo que incluye a otras dos personas. Y ahí, expresamente en el segundo fallo, hace referencia al derecho internacional, haciéndose cargo un poco de la crítica política. Y dice... Es que no es crítica política esa. Bueno, la crítica jurídica. O sea, no insiste que es crítica política, porque la crítica política es la que le hace el ministro Larraín cuando dice que los jueces son de izquierda. La referencia eso es crítica política. El fallo, la referencia que hace el fallo es al mismo Estatuto de Roma. ¿Qué dice la Corte Suprema? Dice el Estatuto de Roma, que fija otras condiciones distintas, y tiene razón, el Estatuto de Roma fija otras condiciones para dar estos mismos beneficios a violadores de los derechos humanos, que el Estatuto de Roma contempla que se le puede dar beneficio, dice, contempla requisitos distintos. Dice, no la mitad, como dice la legislación chilena, sino 2/3 de la pena. Y así va estableciendo otros requisitos. Entonces, cuando establece otros requisitos, es que ese es el punto, la Corte Suprema dice, este Estatuto de Roma está contemplado ¿para qué? Para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Esa es una barbaridad, pues bueno, es una barbaridad. Usted no puede compartirlo, pero lo que está diciendo los ministros. Tanto que no lo comparto que todos los ministros que integraban la sala penal, eso es una... Mire, más que barbaridad, no me atrevo a decir, casi que es una estupidez. Perdone que se lo diga. Bueno, los el ministros de la Corte Estatuto de Roma Suprema, es ley de la República. Es que ese es el punto. Ahí está la diferencia. Gonzalo, entonces, pretender lo que ese fallo está pretendiendo, ¿sabe lo que es? Es prevaricación. Bueno, es prevaricación y es notable abandono de sus deberes. Usted tiene las herramientas del mundo del derecho y del Estado de Derecho para hacer valer eso que usted está transformando en acciones jurídicas. Ese fallo tiene que ser anulado. El fallo de la Sala Penal se hace cargo de la crítica. Se hace cargo de la crítica y dice, estos requisitos extraordinarios corresponden a la Corte Penal Internacional. Si estos juicios se hubieran realizado en la Corte Penal Internacional, tendría razón. Es una barbaridad. Y lo que hacen es aplicar la ley chilena. Y la ley chilena tampoco la aplica, ¿sabe por qué? La ley chilena... Porque es necesario que el criminal esté corregido y rehabilitado, como supongo usted lo sabe en el decreto ley 321. Y aplicando esa norma, de acuerdo al criterio del juez. Además, el 924 además hace referencia explícita al Estatuto de Roma y a la necesidad que cooperen con la acción de la justicia. O sea, ni siquiera la miserable reglamentación interna, que usted, si es abogado, sabe perfectamente que es una norma completamente subordinada al derecho internacional y de mucho menor jerarquía, ni siquiera eso lo cumplen. Yo creo que ahí está ni siquiera eso lo cumplen. Para avanzar con Silvia, que está esperando también para hacer preguntas. Yo creo que ahí está situada la contienda, digamos, respecto de lo que falla la Corte Suprema y el juicio incluso político, porque se anuncia acusación constitucional respecto de los jueces que fallaron, me imagino que es de la sala completa. El Partido Comunista... Bueno, la Cámara de Diputados, una Cámara política, obviamente. El Partido Comunista tendrá que ver si cuenta en ese punto con el apoyo y la misma visión del resto de los socios de lo que era la nueva mayoría. Silvia Izaguirre. Yo creo que no hay duda que en Chile estamos en deuda con lo que pasó en la dictadura. Yo creo que eso nadie lo puede negar en esta mesa. La justicia llegó tarde y llegó poco. Pero dicho eso, yo quería preguntarle salir de este caso, porque es como muy de abogados. Yo la verdad no tengo antecedentes para poder pronunciarme al respecto. Pero, porque usted decía, la pena irrisoria. Si a mí me dan una pena irrisoria, yo como condenada tengo poco que hacer ahí, entonces estoy sonada. Me sonaron antes de poder hacer algo. Pero le quería preguntar otra cosa. ¿Usted está de acuerdo que las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean indultados para terminar su vida en sus casas cuando están con enfermedades terminales, con Alzheimer, en condiciones ya muy, muy precarias? ¿Considera usted que también tienen ese derecho humano o no? Silvia, no es mi opinión personal. Aquí no es lo que yo considero. Los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio y los crímenes de guerra, no son indultables. Está expresamente prohibido el indulto y la amnistía por lo que yo señalé al comienzo. Estoy de acuerdo, porque aquí no solo están afectando al Estado donde se cometieron estos crímenes, sino están afectando la paz mundial. Entonces no son indultables. Está bien. Eso es otra cosa. Otra cosa es el beneficio carcelario a que puedan tener lugar, ¿no es cierto?, a que puedan acceder un criminal de lesa humanidad o un genocida o un criminal de guerra, dependiendo la situación, ¿no es cierto?, del país. En el caso nuestro son criminales de lesa humanidad, que estén en un estado terminal independientemente acreditado
No es obvio, porque fíjese que aquí el Alzheimer es una especie de epidemia que le da a todos los altos oficiales de ejército diputada, que son condenados. Mi pregunta es teórica, no es pragmática. Mi pregunta es teórica y quiero saber su opinión. Por eso le voy a contestar de acuerdo, no con mi parecer, no, yo quiero de acuerdo su con parecer. lo que señala. No, es que mi parecer da lo mismo. No, es que a mí me importa su parecer. Mi parecer es lo que establecen las normas internacionales, lo que establece el derecho. Ese es mi parecer. Y mi parecer señala, en primer lugar, que estos tipos, su enfermedad terminal, como le digo, sea independientemente acreditada, para que no nos encontremos con la enfermedad terminal, por ejemplo, el caso de Pinochet, que inauguró, ¿no es cierto?, la mentira y la demencia senil falsa. La inauguró como camino para todos los oficiales de ejército, carabineros y también navales. Bueno, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, se exige la cooperación con la justicia desde sus inicios. Eso no lo exijo yo, no lo exige el Movimiento de Derechos Humanos, lo exige la comunidad internacional. Entonces, tengamos claridad sobre esto, porque en la medida en que como sociedad no tenemos claridad sobre esto, la verdad es que, insisto, estamos creando una sociedad muy degradada, una sociedad en que los valores están completamente al revés. Sí, diputada, pero yo conozco muchas personas de izquierda también que tienen que la compasión es más y que están dispuestos a indultar siempre y cuando, por supuesto, sean personas que estén en la fase terminal de un cáncer terminal o con una Alzheimer terriblemente... Le acabo de señalar no, que aunque no hayan no indultar, que vayan a hacer su condena en sus hogares. Con los requisitos que yo le he dicho, pues. Bueno, pero que sea independiente, no que sea un médico del hospital militar, ni tampoco el servicio médico legal que han estado sumariados. Lo doy por hecho eso. Ya, obvio. No, es que no es tan obvio, porque en este país se ha mentido y se hacen informes falsos, se hacían autopsias falsas. Imagínense la falsedad de haber inventado la demencia senil de Pinochet, pues, ni más ni menos. Ni más ni menos. No del Cabo tanto, no, Pinochet. Está bien, pero yo quería preguntarle solamente... Ya, entonces, si tenemos independientemente... Y no colaboró. Y no colaboró, eso tendrá que, caso a caso, el tribunal o la Comisión de Libertad determinarlo. Pero eso no lo determino, no es mi parecer. De aquí salgamos de esto y asumamos que la comunidad internacional de la cual nosotros formamos parte está estableciendo normas que son obligatorias, porque si no, pongámonos al margen de la comunidad internacional y seamos una especie de Estado fallido, Estado canalla, digamos. Es que yo creo que uno también puede opinar respecto de las... O sea, a mí me interesa la opinión de las personas que están en política, es decir, uno tiene la justicia, tiene las normas, pero también uno tiene la misma que la de la comunidad internacional civilizada. Perfecto. La misma. O sea, podría haber beneficios carcelarios, pero bajo ciertos requisitos bajo muy la concurrencia, requisitos, como lo he señalado una y otra vez en esta intervención. Bien. A pesar de que son los crímenes más repugnantes que se pueden haber cometido, bueno, esos crímenes repugnantes, en cuanto a la libertad condicional, tienen que concurrir requisitos, pero sobre todo yo quiero insistir, porque aquí no lo asumen, la responsabilidad que se tiene de que esto ocurra como sociedad. Aquí no se ha legislado como corresponde, no se ha adecuado la legislación interna realmente a la normativa internacional. Hasta los medios de comunicación saben perfectamente lo que ocurre en este país. Y sin embargo, yo quiero poner un ejemplo del trastoque de valores. Hace 2 semanas o 3 semanas, todas las portadas de los medios, todos los catones de la televisión editorializaron sobre un pelafustán con semestre acosador y abusador, un tipo de la farándula, que no sé ni cómo se llama, no importa, ¿ya? De los acosos y las actrices, lo que dijeron. ¿Saben qué? Paralelamente a esa situación, se le estaba dando la libertad condicional a Luis Felipe Polanco, no solo piloto de la Caravana de la Muerte, que fue un comando de exterminio que, como todo Chile sabe, ¿no es cierto?, masacró a funcionarios responsabilidad del gobierno de Salvador Allende. No es que lo hayan fusilado, no. Los masacraron, los mataron con corvos y a pausa. Pero además de eso, este tipo fue piloto de los helicópteros que salían desde el Comando de Aviación del Ejército a lanzar opositores políticos al mar. Ni una palabra, ni una palabra. Eso no ocupó portada, fue irrelevante. Eso es lo que está dando muestra de una sociedad degradada. Y eso es lo que no podemos realmente heredarle a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. No podemos, porque es muy peligroso. Yo comparto plenamente lo último que acaba de decir Carmen Hertz. Yo creo que en materia de derechos humanos estamos al debe con nuestra sociedad, con nuestro país, al debe como político, al debe como gobierno y desde el fin de la dictadura. Ahora, quiero agregar que
la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que no, ella no iba a decir que habían malas intenciones, pero sí que el informe que se utilizó fue malo porque, a propósito, el Estatuto de Roma se firmó acá en Chile. Así que en el informe del Estatuto de Roma lo que se señala en los requisitos son, lo que dijo Carmen, arrepentimiento efectivo, es decir, hacerse cargo y reconocer lo hecho como un delito grave, colaborar con la justicia y trabajar activamente por la reconciliación. Ninguno de esos personajes, además que se los agarró al final, casi 40 años después a la mayoría de estos, y que se le dieron penas irrisorias, además que faltó que se fuera que se fuera el anterior, ¿cómo se llama? Juica, para que esto apareciera, curiosamente además. Basta que eso pasara para que hoy día se saltaran todos esos otros requisitos, no solamente el de los 2/3, sino que para trabajar activamente por la reconciliación. Yo tampoco creo en este Alzheimer y estas cosas. Aunque hubiera Alzheimer, yo creo que esta es una señal para el mundo, para que esto no se haga y las personas sepan, esto es un daño para el mundo, por eso se llama de lesa humanidad. Este es un daño para la humanidad, el haber... Mira, Sebastián Piñera, el presidente, indultó a una persona de 72 años porque tiene un cáncer terminal, de 75, perdón, y en ningún momento se mencionó que esta persona asesinó a una mujer embarazada. Entonces, en plena dictadura militar, ¿qué es eso? Es ocultar el criminal de lesa humanidad que ahora tiene cáncer terminal. Yo creo que que aquí no es un derecho de nadie decir yo lo mandaría a la casa. Esto es una convención mundial de que la humanidad tiene que salvarse de estos genocidas. Tenemos que salvar a las generaciones que vienen de estos genocidas, porque si no, ellos van a saber, mira, conseguirse que un médico declare Alzheimer, ya hemos visto que se consiguen bastantes cosas con los médicos. Se consiguen muchas cosas. Que en eso, la posibilidad... Déjame terminar. Me parece tremendamente injusto, además, que tú pidas a Carmen que ella hable en lo personal. Ella está yendo mucho más allá. En las cárceles de Alemania mueren los tipos, en una cárcel que tiene no sé cuántos miles de metros cuadrados, hay un tipo. Agarran a un tipo de 97, gracias. Tú vino a pero Chile. No lo tomes como algo personal ni político. Eso es un tema de la humanidad. Cuando perdemos la humanidad, pasa lo que pasó en dictaduras como en Chile, cívico-militares, pasa que a las mujeres se les meten ratas por las vaginas, pasa que se libera a personas porque tienen cáncer o porque tienen demencia. Oye, hay muchas personas que han muerto sin saber. Hace poco murió la mamá del militar que se negó a matar personas, Nach. Miguel Nach. Y no, esa madre se murió sin saber. ¿A ti eso te parece humanamente que no merecía que ellos respondieran a la Corte Penal, al Estatuto de Roma, arrepintiéndose y dando información? Estoy diciendo que me parece espantoso lo que pasó en Chile y que los crímenes de esa humanidad tienen que ser condenados con la mayor estrictez. Pero me parece que como sociedad... Ese es el tema central. Está bien, pero déjeme responder. Perdón, porque ahora todos, ¿no es cierto?, el mismo sector político que hoy forma parte de la coalición de gobierno y que en su momento avaló el exterminio, porque así fue, lo aplaudieron, lo justificaron, ese mismo sector político, ¿no es cierto?, por supuesto, en la transición desplegaron todo tipo de actividad para que la impunidad se hiciera. Todo tipo de actividad frenética. Por favor, con lo de Pinochet ya fue una vergüenza. Si yo no Perdón, espérate, déjame hablar. Y de pronto, fíjate, se aparecen
tan partidarios de lo humanitario? ¿Por qué estos viejitos que están en Punta Peuco, pobrecitos? Entonces tenemos rimbombantes declaraciones, rimbombantes editoriales, salen rimbombantes personajes a hacer campañas mediáticas, incluso sacerdotes, a decir, oh, por Dios, estamos acá en algo terrible. Descubren los derechos humanos cuando se trata de los victimarios. Bueno, repudio los crímenes de lesa humanidad y creo que la derecha tiene una deuda con eso, y no lo voy a negar. Pero acá también hay personas como el padre Montes, personas de izquierda que sufrieron estos crímenes, que creen que Chile sería un país más humano también si le reconocemos los derechos que estas mismas personas se los negaron a muchos chilenos. Yo creo que no es un tema, o sea, toda la condena a estos hechos y a las personas, pero considero que también es rescatar lo humano, la compasión en situaciones que de verdad los ameriten como ante la muerte. Pero y cuando ya me dicen, lo hemos dicho 20 veces. Bueno, que la que lo dijo que no. Existen normas de la comunidad internacional. Bien. ¿Por qué fíjate que descubren los derechos humanos y se ponen tan compasivos con los victimarios? ¿Por qué no se informan? ¿Saben lo que es bueno? Toda la gente que está aquí debería conocer lo que es el derecho internacional. Es una obligación mínima sobre materia de derechos humanos. También de cosas que dijo el padre Montes. Eso se debe conocer. Montes, es la obligación de todos nosotros. Diputada, Carlos Larraín también tiene... ¿Ahora? Sí, ya. Una intervención. Yo entiendo, doña Carmen, que esto es una causa muy importante para usted, ¿no? Y la respeto. Pero hay algunos comentarios que uno puede hacer así genéricos, dispersos, no técnicos. Uno, llama la atención que usted pueda decir así, al barrer, que todas las condenas fueron irrisorias. No dije que todas, dije que la mayoría y que solo, dije textualmente, un puñado de los agentes tuvieron una pena proporcional. Entonces, cuando usted intervenga, dígalo sobre lo que yo efectivamente dije, retiro. Porque si no perdemos algunas tiempo. Condenas irrisorias. Muy bien, ya. Luego, que hubo falta de cooperación relevante de los condenados. Yo no sé cómo le consta a usted, porque al menos los jueces opinan lo contrario. Déjeme tratar lo contrario, por favor, señor Larraín. Tratar de ordenarme porque... ¿Cómo me consta leyendo los expedientes? Fíjese, me consta. Bueno, diputada, dejemos que termine Carlos Larraín y ahí le doy la palabra. La cooperación, usted sabe, se traduce en muchas cosas que no quedan por escrito. Ahora, el análisis de los jueces es siempre prudencial y hay variaciones en eso. Yo no creo que la salida de don Milton Juico sea la causa de esta... de darle la libertad condicional a estas 7 personas. No lo creo. Me resisto a creerlo. Sería trivializar el funcionamiento de los tribunales. Ahora, ha habido 48 casos presentados ante los tribunales en los últimos 20 años. 48 casos. Y en 23 se han otorgado beneficios desde bastante tiempo atrás. O sea, esto no es una cosa de temporada. ¿Eh? Ahora, todas las instituciones están corrompidas. Es muy difícil vivir así. Sociedad degradada. O sea, yo creo que hay que matizar más, porque la realidad es más compleja que eso. Kena dijo el escarnio, la ejemplaridad. Yo suscribo el análisis de que las condenas sirven para eso. Pero ¿no estará hecho el escarnio para el resto de los que vivimos en Chile? Yo creo que este tema ha sido ultra traído y llevado, ¿no? Caso Gess, que Francisco mencionó. El caso de Gess, ustedes lo conocen seguro, un pobre loco que contribuyó al éxito del nacionalsocialismo en los inicios, y después, como el año 41, creo, se subió a un avión, preparó su fuga y se fue manejando el avión hasta Escocia, y ahí cayó en un potrero en Escocia. Bueno, loco como cabra de cerro. Y Gess, en fin, luego de que lo interrogaron, le sacaron toda la información que se pudo, bueno, cayó preso y estuvo preso hasta su muerte en Spandau, por objeción precisamente de la Unión Soviética, donde los derechos humanos, no vamos a decir que eran el desvelo principal de don José Stalin, ¿no? La misericordia, que nosotros solo pedimos misericordia para estas personas. La misericordia es una regla que se nos aplica a todos. Y la misericordia es precisamente la misma que no tuvieron los condenados. Y esa es la superioridad de las víctimas y de los que administran el derecho. Ahora, impunidad buscada. Y díganme la impunidad que procura la izquierda.
en todas partes, ¿no? ¿Quién se acuerda de Pol Pot? ¿Ah? En fin, yo sé que queda lejos, ¿eh? Pero 3 millones de muertos, de los cuales 2.800.000 porque le ponían una bolsa de plástico en la cabeza, ¿eh? Para borrar en pólvora. Bueno, los asesinos de Jaime Guzmán, ¿por qué están sueltos todavía? Digamos, o sea, todos buscan la impunidad, o sea, no ser castigados. Y yo creo que este tipo de postura tiene que irse corrigiendo con el tiempo. Lo del Alzheimer se echa un poco la broma, yo sé, todos hablamos de la enfermedad del señor Alemán, un poco en chiste, pero el Alzheimer es real, pues, y cada día más se pesca más joven. El caso del señor Góngora, que venía en la revista, 67 años. O sea, puede haber enfermos de Alzheimer. Sí. Bueno, entonces hay que tener misericordia con los que están enfermos graves o terminales. Entonces, misericordia es una palabra que hay que usar nomás. No puede todo ser desquite y arreglo de cuentas. Para las brutalidades mayores, yo, doña Carmen, le concedo el argumento de que aquí hubo horrores terribles. Lo que no sabemos cuántos horrores no ocurrieron. No digo más. Diputada. Bueno, quisiera cada uno de los puntos que abordó el señor Larraín. En primer lugar, ¿no es cierto?, dice que cómo me consta a mí, como si esto fuera un tema de que yo me lo imagino, que no cooperaron con la acción de la justicia. ¿Cómo me consta? Soy abogado de derechos humanos, ¿no es cierto?, desde hace 40 años. He leído la mayor parte de los procesos que están investigando los episodios criminales que se cometieron en Chile, la mayoría. Me consta de esa manera, señor Larraín, leyendo los procesos, que ninguno de estos tipos cooperó jamás con la acción de la justicia, menos en forma continuada. En segundo lugar, se refiere a que hubo beneficios carcelarios con anterioridad. Sí, lo hubo. Primera vez que hay 7 en 24 horas. Estamos hablando de la no concurrencia de requisitos en estos casos. No concurrencia de requisitos, que hemos dicho son obligatorios para el Estado de Chile. Son obligatorios. En tercer lugar, yo ni Kena Lorenzini no lo he escuchado decir que todas las instituciones están corrompidas. No hemos dicho jamás eso. O sea, por favor. Ya. No hemos dicho eso. Incluyó la concertación. Hacia el barrer entraron todos. Así que hablemos sobre las cosas, la verdad, porque si no, esto se transforma en una chacra. Aquí las cosas son las cosas que efectivamente se han dicho. Yo he señalado, y lo sigo señalando, que aquí ha habido responsabilidad no solo del Poder Judicial en no aplicar lo que debieron haber aplicado siempre, no hablemos ya de los tipos obsecuentes en dictadura que fueron parte simplemente del sistema represivo, porque eso es lo que fue el Poder Judicial en la época de la dictadura, sino en transición también. En transición también, ¿no es cierto?, no fueron capaces de aplicar los criterios jurídicos que tienen que aplicar en esta materia, que están obligados. No es un deseo mío, no es un deseo de los abogados de derechos humanos, no, es algo imperativo desde el punto de vista del derecho. En tercer lugar, usted habla de la misericordia. Yo creo que aquí dejémonos de manipulaciones. Señor Larraín, desde la Revolución Francesa, fíjese, la sociedad moderna, desde esa revolución, se estableció como un Estado de Derecho, en que los crímenes y los delitos se sancionan por un poder independiente que se llama Poder Judicial. Entonces, el tema de que cada cual o se venga o es misericordioso, eso fue de la etapa medieval, de la etapa premoderna. Hoy día, la sociedad moderna es un Estado de Derecho. Los crímenes se sancionan, y más aún los crímenes contra la humanidad, porque como ya lo dije, lo vuelvo a reiterar, eso es un logro de la comunidad internacional de la conciencia civilizada, es un logro para todos nosotros, que la comunidad internacional hoy día fiscalice y regule penalmente lo que son esos crímenes repugnantes y atroces. Eso es lo que he señalado, y he señalado que la impunidad, porque la impunidad, señor Larraín, se va forjando, son eslabones de impunidad. Y aquí hemos tenido un eslabón tras otro. Y esto de que los ministros que integraron, más el abogado integrante, que entre paréntesis además acaba de saber que tiene sociedad con un señor de apellido Zamora, me parece abogado, que ex coronel de Carabineros, que fue procesado por haber disparado a una mujer en el marco de las jornadas de protesta y que además ha defendido a varios criminales de lesa humanidad, uno de los abogados integrantes socio. O sea, es insólito.
debió haberse inhabilitado y haber explicitado este conflicto de interés. Pero en Chile así pasan las cosas, no ocurren así. Entonces, lo que yo he señalado y reitero, que esa cadena de la impunidad es lo que degrada a la sociedad, es lo que la degrada, es lo que hace que nosotros estemos heredándole, insisto, a nuestros descendientes algo que es profundamente grave y, sobre todo, no decente. Aldo Cornejo. A ver, bueno, yo creo que a esta altura, no del debate, sino a las alturas después del término de la dictadura, yo creo que el juicio histórico respecto de la violación de los derechos humanos es un juicio mayoritariamente compartido en el país. Y también es compartido en el país que hay muchas de las decisiones que el Poder Judicial en su momento tomó, que algunos otros organismos también tomaron, no fueron suficientes. No digo probablemente, ciertamente no fueron suficientes para establecer responsabilidades y penalidades proporcionales a la naturaleza y gravedad del delito. También es un hecho de la causa a estas alturas de que de parte muy importante de quienes resultaron ser responsables de violación a los derechos humanos, no ha habido, y yo comparto con la diputada, no ha habido la cooperación necesaria para aclarar muchas situaciones. El caso que yo siento más de cerca, por razones obvias, el caso del presidente Frei Montalva. No cabe ninguna duda a esta altura de que no ha habido cooperación eficaz, oportuna, por el contrario, al revés. Han habido acciones para generar impunidad respecto a la responsabilidad de ese crimen de parte de algunas instituciones, en particular, entiendo yo, del Ejército. De modo que a mí me parece que el juicio histórico respecto del proceso de violación sistemática es un juicio que todos, yo hoy día me atrevería a decir, mayoritariamente compartimos. No, me cuesta entender que alguna persona pudiera a esta altura justificar lo que ocurrió durante la dictadura. Que yo conozca, al menos no. Y no creo que ninguno de los que estamos formando parte de esta conversación justifique bajo ninguna circunstancia lo que hemos conocido con posterioridad y durante la dictadura. En segundo lugar, si uno lee el fallo, diputada, yo lo leí, y creo que todos los que estamos acá lo leímos, es un fallo, y no me interprete mal, por favor, en lo que voy a decir, es un fallo que formalmente bien construido, formalmente. Porque si uno lee el fallo, al final dice, mira, tuvieron que darle la libertad condicional por culpa de nuestro ordenamiento jurídico interno, porque pareciera ser que varios cuerpos legales son los responsables, el decreto al cual usted hacía mención, el 321, el 924, el Estatuto de Roma, etcétera, etcétera. Nuestra legislación interna no está adecuada a normas internacionales, incluso a legislación interna. Se ha dicho, por ejemplo, que hay un proyecto de ley pendiente en el Congreso Nacional desde el año 2016, 2015, entiendo yo, creo que está en una comisión mixta, que precisamente tiende a limitar el otorgamiento de estas libertades o estos beneficios carcelarios. Yo lo que veo en el fallo, y ahí yo comparto con usted en términos generales, es que ha habido una omisión respecto del contexto internacional en que un fallo de esta naturaleza debe dictarse. Me va a perdonar, pero tengo mi duda, yo no soy especialista en derechos humanos, pero le voy a preguntar al final para no interrumpir mi racionamiento. Yo creo que lo más grave, y lo comentábamos antes de entrar al programa con Francisco, y que lo expone de manera, a mi juicio, muy certera el profesor Peña hoy día en el Mercurio. Yo creo que la gravedad, no quiero con esto minimizar otros efectos, pero quiero centrarme en lo que el profesor Peña hoy día dice, que en el fondo lo complejo del fallo es que relativiza el tema de la violación a los derechos humanos. Y de alguna manera el fallo lo que hace, en términos formales, es homologar un delito de lesa humanidad con un delito común, en circunstancias que no tienen bajo ninguna circunstancia, ninguna posibilidad de ser comparado. Entonces, lo complejo del fallo es la señal que da en un país que ha ido sistemática y paulatinamente tomando conciencia de que no es posible, bajo ninguna circunstancia, aceptar ninguna violación a los derechos humanos. El fallo, de alguna manera, relativiza eso que ha costado tanto asimilar e internalizar en nuestro país. Entonces, creo que ahí es donde uno, independientemente
entiendo yo que el Partido Socialista tomó la decisión de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que hay algunos parlamentarios que promueven una acusación constitucional. Más allá de eso, que cada uno está en libertad naturalmente de hacerlo, pero más allá de eso, lo grave, creo yo, y el profesor Peña le da, a mi juicio, ahí en el clavo, es que después de todo lo que ha venido ocurriendo, con todos los aciertos y desaciertos en materia de derechos humanos, el fallo de alguna manera lo pone, no digo en cuestión, pero lo relativiza. Entonces dice, mire, este señor que está condenado por haber sido el piloto del helicóptero, en fin, mira, cumple ciertos requisitos, yo no le puedo aplicar el Estatuto de Roma porque el Estatuto de Roma se aplica solo para las sentencias de la Corte Penal y no de los tribunales internos. Entonces, ya, se lo damos. Entonces, creo que ahí uno tiene que poner en acento. Y finalmente, permítame una cuestión personal. Usted hacía referencia entre los abogados, yo soy abogado también, entre los abogados normalmente no hay siempre plena satisfacción respecto de los fallos que los tribunales dictan. O si no, no habrían abogados defensores, en fin. Pero quiero decirle que no me parece justo, no me parece pertinente tratar de atribuir el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que uno puede compartirlo o no, ese es un problema personal de cada uno, y llegar a una cuestión de carácter personal. Porque el abogado al cual usted se refiere, el abogado integrante de la Corte Suprema, Ricardo Abuabuad, que salió publicado, lo leí en internet, en un diario o radio de la Universidad de Chile, lo conozco hace 30 y tantos años, fuimos compañeros en la universidad. Y no tengo ninguna duda, no solo de su idoneidad moral, sino además de su férreo compromiso en la defensa de los derechos humanos. Lo conocí en el periodo de la dictadura, precisamente defendiendo perseguidos, encarcelados, particularmente en Valparaíso. No voy a dar los nombres porque no corresponde, pero algunos destacados periodistas de nuestro ámbito nacional fueron defendidos y atendidos por él y por otros abogados, como la destacada abogada Laura Soto de la Quinta Región. De modo que no me parece pertinente, lo quiero decir con mucha sinceridad, atribuir el contenido de un fallo, en fin, a que un abogado es amigo, socio del otro, porque me parece que eso no responde y descontextualiza el tema que estamos analizando. Diputada. Sí, comparto, Aldo, lo que usted señala respecto a la columna del señor Peña, que no le he leído, pero de acuerdo con lo que usted indica, me parece que sin duda este fallo relativiza el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, pero además retrocedemos en 15 años en cuanto a la jurisprudencia. Y hay algo que este tribunal parece desconocer, que se llama, leyendo, digamos, la redacción del fallo, ¿no es cierto? A ver, de partida hay una incoherencia y una cosa bastante feroz cuando dicen, miren, aquí lo hemos considerado delito de lesa humanidad porque lo condenamos. Lo consideramos delito de lesa humanidad porque no aplicamos la medida de prescripción. Entonces, como ya lo hemos considerado tanto delito de lesa humanidad, entonces ahora para la ejecución de la pena, no le aplicamos el Estatuto de Roma. Como si un crimen tuviera efecto jurídico en el espacio A y en el espacio B no. Ya, absurdo. Pero me refiero a que estos ministros y los abogados integrantes que formaron parte de esta sala desconocen algo que se conoce como el control de convencionalidad, que es algo obligatorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció. ¿Qué significa esto? Es un mecanismo en virtud del cual, para proteger precisamente los derechos fundamentales de las personas en un Estado, obliga a todos los poderes del Estado, y en particular al Poder Judicial, a garantizar esto y adecuar siempre sus fallos al orden internacional, independientemente de que la legislación interna se haya adecuado o no a esos tratados. Eso se llama el control de convencionalidad. Y en virtud precisamente de ese control de convencionalidad es que nuestros tribunales dejaron de aplicar el decreto de ley de amnistía, a pesar de que sigue vigente. Precisamente por eso. No está derogado. Exactamente. Y respecto al tema, Aldo, del abogado integrante, la verdad es que yo no lo conozco, primera vez que lo escuchaba nombrar. Simplemente la referencia que se hace no es a que sea amigo, sino que la referencia es a que comparte estudio con alguien que pudiera, y eso es lo que señalé yo, porque
como le digo, no lo conozco, nunca lo había escuchado nombrar, es un eventual conflicto de interés que él debió haber transparentado. Inhabilitado, dice usted, diputada. Perdón, diputada, pero disculpa, Andrea, no, pero esto es muy importante por lo siguiente, porque aquí está en juego la honra de las personas, y la honra también es un derecho humano. Prevaricación. Que esa persona aludida, que es un señor de apellido Zamora, a quien también conozco porque fue alumno mío en la universidad, fue absuelto en el juicio. Y solo eso. Diputada, nos tenemos que ya empezar a despedir, pero quiero preguntarle antes, ¿usted va a impulsar esta acusación inconstitucional en contra de los jueces? ¿Va a hacerse parte de esa acción? Sí, yo tengo el convencimiento de que la acusación constitucional procede. Tengo el convencimiento de que los integrantes de la sala penal que dictaron estas resoluciones en 24 horas de libertades condicionales a tipos que no lo merecen, ni respecto a los cuales no concurre el requisito, incurrieron en notable abandono de sus deberes, sin duda alguna. Diputada Carmen Hertz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Estado Nacional. A nuestros panelistas, ustedes por supuesto siempre en sus casas, los dejamos invitados a continuar. Ya vienen las noticias, luego Avances, Visión, Futuro. Que tengan un bonito domingo, que estén muy bien. Nos reencontramos el próximo a las 10 de la mañana.